En ciencias algunas veces tendremos que trabajar con magnitudes muy grandes o magnitudes muy pequeñas, que por cuestiones de notación, si lo escribimos de la forma usual, como 45 millones de años o 0.00000000012 gramos, pues se va a volver algo muy tedioso. Imagínense en escribir estas expresiones una y otra vez durante un ejercicio, digamos que tengamos que escribirlas 10 veces, entonces a volver algo muy tedioso. Para evitar, lo que se hace es escribir un número n entre 1 y 10. Una nota importante es que, puesto que la notación científica está expresada con el símbolo time en el por, es una de las excepciones en el curso en el que podemos utilizar el símbolo times, una X mayúscula, como representación de la múltiplicación. Para el resto de los casos vamos a utilizar el punto o los paréntesis para representar la multiplicación. Las potencias usuales son aquellas que vamos a utilizar con frecuencia en nuestro trabajo matemático. Entonces, unas nacen del origen de nuestro sistema numérico, otras debido a que son potencias de números primos. Entonces, la primera potencia usual que vamos a trabajar, o las primeras potencias usuales que vamos a trabajar, son las potencias de menos 1. ¿Sí? Entonces, las potencias de menos 1 las podemos separar en dos: las potencias pares y las potencias impares. ¿Qué pasa cuando tenemos una potencia par? Es decir, cuando menos 1 está elevado al número 2 a la n. Como 2, 4, 6, 8, o como menos 2, menos 4, y así sucesivamente. O incluso 0. 0 es un número par. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una potencia par, el resultado de estas potencias pares va a ser 1, sin importar su naturaleza. ¿Por qué? Puesto que menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, eso nos da 1, y 1 a la n siempre es 1. ¿Qué serían las potencias impares? Las potencias impares son de la forma menos 1 a la 2n más. Entonces, esa potencia la podemos reescribir como menos 1 a la 2n por menos 1 a la 1. ¿Sí? Ya vimos que menos 1 a la 2n nos da 1. Por lo tanto, las potencias impares nos van a dar 1 por menos 1, que es menos 1. Entonces recordemos esto. Cuando tenemos menos 1 elevado a una potencia par, su resultado va a ser 1. Cuando tenemos menos 1 elevado a una potencia impar, su resultado va a ser menos 1. Y se van a alternar siempre entre esos dos resultados. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Ahora vamos a ver qué son las potencias de 10. Las potencias de 10 son el resultado de elevar 10 a la n. Y en este caso en especial vamos a tener también dos situaciones similares. ¿Qué pasa cuando n es positivo? ¿O qué pasa cuando n es negativo? Cuando tenemos una potencia positiva, es decir, n pertenece a los positivos, ¿sí? Vamos a ver que se está multiplicando 10 n veces. 10 por 10 por 10 por 10 por 10. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos 10 a la 3, sería 10 por 10 por 10, 3 veces. Su resultado sería 1000. ¿Sí? Hay una relación entre el exponente y la cantidad de cifras de ceros que apareció en nuestra potencia. Entonces podemos ver que el exponente es 3 y la cantidad de ceros que aparecieron fueron 3. Por lo tanto, podríamos generalizar
con algunos otros ejemplos, digamos 10 a la 4. Entonces 10 a la 4 es 10 por 10 por 10 por 10, que serían 10.000. Aparecieron 4 ceros. ¿Sí? 10 a la 4 serían 10.000. Aparecieron 4 ceros. 10 a la 5, hacémoslo aquí, aparecen 5 ceros. En general, si tomamos 10 a la n, aquí van a aparecer n ceros, ¿sí? Tantos como nos digan el exponente positivo. ¿Qué pasa con los exponentes negativos? Cuando el exponente es negativo, podemos ver que tenemos, por ejemplo, 10 a la menos 3, que es lo mismo que tener 1 sobre 10 a la 3. Ya vimos en el anterior caso que tener 10 a la 3 es tener tantos ceros como aparece en el exponente. Entonces tenemos 3 ceros, ¿sí? Y por lo tanto nos va a dar 0,001, una milésima, ¿sí? Al igual que en el caso anterior, ¿sí? El exponente, la cantidad del exponente, está asociado, esta vez no con los ceros, sino con las cifras decimales que van a aparecer. Entonces, si tenemos 10 a la menos 4, vamos a tener 0,0001, que tiene 4 cifras decimales. 1, 2, 3, 4 cifras decimales. 10 a la menos 5 tendría 5 cifras decimales. Y en general, $10 a la menos n va a tener n cifras decimales. ¿Listos? Otras potencias que van a ser muy importantes va a ser un número elevado a la 0. Esta ya la teníamos en las propiedades. Digamos, un número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Eso ya lo habíamos visto en nuestras propiedades de las potencias. También habíamos visto dentro de nuestras propiedades que un número cualquiera elevado a la 1 nos da el mismo número, ¿sí? Estas ya las habíamos visto en las propiedades de las potencias, ¿sí? Nos interesan aquellas potencias de algunos números primos que vamos a utilizar con regularidad. Digamos, las potencias pares, las potencias de 2, ¿sí? Las potencias de 5, las potencias de 3. Son potencias importantes puesto que van a aparecer con regularidad en nuestros números, ¿sí? Entonces, tengámoslas presentes. No son necesariamente estrictas, pero son muy usuales. Digamos, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la 4 y así sucesivamente. Es el doble, ¿no? 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 a la 4. Estas también son muy usuales. Entonces, 2 al cuadrado es 4, 2 por 2, 4. 2 al cubo es 8. Y 2 a la 4 es 16. ¿Sí? 5 al cuadrado es 25. 5 al cubo es 125. 5 a la 4 es 625. ¿Sí? Son potencias muy usuales. 3 al cuadrado es 9. 3 al cubo es 27. 3 a la 4 es 81. ¿Listos? Y estas van a ir apareciendo constantemente. Otras que van a aparecer con mucha frecuencia, los cuadrados van a ser muy interesantes, muy importantes para los ejercicios de trigonometría, para algunos ejercicios de simplificar, de cuadrados perfectos. Entonces es importante recordarlos, tenerlos presentes, descubrir una forma de cómo hallarlos. Podrían utilizar la sumatoria de los números impares
tener una tabla con los cuadrados perfectos. ¿Listos? Estos son extremadamente importantes, van a ser motivo de otro video, ¿sí? Y los vamos a tener presentes, que se deben repasar los cuadrados perfectos.